El noble octuple sendero. Un libro de Bhikkhu Bodhi. Capítulo 5. Esfuerzo correcto. Samma Vayama. La purificación de la conducta establecida por los tres factores anteriores sirve de base para la siguiente división del camino, la división de la concentración, Samadhi Kanda. Esta fase actual de la práctica, que avanza desde la restricción moral hasta el entrenamiento mental directo, comprende los tres factores del esfuerzo correcto, la atención correcta y la concentración correcta. Recibe su nombre de la meta a la que se aspira, el poder de la concentración sostenida, que a su vez se requiere como apoyo para la sabiduría de la comprensión. La sabiduría es la herramienta primordial para la liberación, pero la visión penetrante que proporciona solo puede abrirse cuando la mente se ha serenado y recogido. La concentración correcta aporta a la mente la quietud necesaria, unificándola con un enfoque sin distracción en un objeto adecuado. Para ello, sin embargo, el factor de concentración necesita la ayuda del esfuerzo y de la atención. El esfuerzo correcto proporciona la energía que necesita la tarea. La atención correcta, los puntos estables para la conciencia. Los comentaristas ilustran la interdependencia de los tres factores dentro del grupo de concentración con un simple símil. Tres niños van a jugar a un parque. Mientras pasean, ven un árbol con copas florecidas y deciden que quieren recoger las flores. Pero las flores están fuera del alcance, incluso del niño más alto. Entonces uno de los amigos se agacha y le ofrece su espalda. El más alto sube, pero sigue dudando si coger las flores por miedo a caerse. Entonces el tercer niño se acerca y le ofrece su hombro como apoyo. El primer niño, de pie sobre la espalda del segundo, se apoya en el hombro del tercero, sube y coge las flores. En este símil, el muchacho alto que recoge las flores representa la concentración con su función de unificar la mente. Pero para unificar la mente, la concentración necesita apoyo, el esfuerzo, que es como el chico que ofrece su espalda. También requiere la conciencia estabilizadora que proporciona la atención plena, que es como el muchacho que ofrece su hombro. Cuando la concentración correcta recibe este apoyo, potenciada por el esfuerzo correcto y equilibrada por la atención correcta, puede atraer los hilos dispersos del pensamiento y fijar la mente firmemente en su objeto. La energía, virilla, el factor mental que subyace al esfuerzo correcto, puede aparecer en formas sanas o malsanas. El mismo factor alimenta el deseo, la agresión, la violencia y la ambición, por un lado, y la generosidad, la autodisciplina, la bondad, la concentración y la comprensión, por otro. El esfuerzo implicado en el esfuerzo correcto es una forma sana de energía, pero es algo más específico, a saber, la energía en estados sanos de conciencia dirigidos a la liberación del sufrimiento.
Esta última frase calificativa es especialmente importante. Para que la energía sana contribuya al camino, debe estar guiada por una visión y una intención correctas y trabajar en asociación con los demás factores del camino. De lo contrario, al igual que la energía de los estados mentales ordinarios, solo engendra una acumulación de méritos que maduran dentro de la ronda del nacimiento y la muerte. No da lugar a la liberación de la ronda. Una y otra vez, Buda ha insistido en la necesidad del esfuerzo, de la diligencia y de la perseverancia incansable. La razón por la que el esfuerzo es tan crucial es que cada persona tiene que labrarse su propia liberación. El Buda hace lo que puede, indicando el camino hacia la liberación. El resto consiste en ponerlo en práctica, una tarea que exige energía. Esta energía debe aplicarse al cultivo de la mente, que constituye el centro de todo el camino. El punto de partida es la mente contaminada, afligida y engañada. La meta es la mente liberada, purificada e iluminada por la sabiduría. Lo que hay en medio es el esfuerzo incesante por transformar la mente contaminada en mente liberada. El trabajo de autocultivo no es fácil. No hay nadie que pueda hacerlo por nosotros, excepto nosotros mismos, pero no es imposible. El propio Buda y sus discípulos son la prueba viviente de que la tarea no está fuera de nuestro alcance. También nos aseguran que cualquiera que siga el camino puede lograr el mismo objetivo. Pero lo que se necesita es esfuerzo, el trabajo de la práctica asumido con la determinación. No cejaré en mi empeño hasta que haya alcanzado todo lo que es alcanzable mediante la perseverancia, la energía y el esfuerzo. La naturaleza del proceso mental produce una división del esfuerzo correcto en 4 grandes esfuerzos. 1. Para prevenir la aparición de estados insanos. 2. Para abandonar los estados malsanos que ya han surgido. 3. Para despertar estados saludables que aún no han surgido. 4. Para mantener y perfeccionar los estados saludables ya existentes. Los estados malsano, akusala, dhamma, son las impurezas y los pensamientos, emociones e intenciones derivados de ellas, tanto si se manifiestan en la acción como si permanecen confinados en el interior. Los estados sanos, kusala dhamma, son estados mentales no contaminados por las impurezas, especialmente los que conducen a la realización. Cada uno de los 2 tipos de estados mentales impone una doble tarea. El lado malsano requiere que se impida la erupción de las impurezas latentes y que se expulsen las impurezas activas ya presentes. El lado sano requiere que los factores liberadores no desarrollados primero se hagan realidad y luego se desarrollen persistentemente hasta alcanzar la plena madurez. Ahora examinaremos
cada una de estas 4 divisiones del recto esfuerzo, prestando especial atención a su campo de aplicación más fértil, el cultivo de la mente a través de la meditación. Primero, para evitar que surjan estados insanos. Aquí, el discípulo despierta su voluntad para evitar el surgimiento de estados malignos e insanos que aún no han surgido y se esfuerza, despierta su energía, ejercita su mente y se esfuerza. El primer aspecto del esfuerzo correcto tiene como objetivo superar los estados mentales no completos, contaminados por las impurezas. En la medida en que impiden la concentración, las impurezas se suelen clasificar en un quíntuple conjunto llamado los 5 obstáculos. Pankanivar Ana. El deseo sensual, la mala voluntad, el torpor y somnolencia, la inquietud y preocupación y la duda. Reciben el nombre de obstáculos porque bloquean el camino hacia la liberación. Crecen y se apoderan de la mente, impidiendo la calma y la perspicacia, los instrumentos primordiales para el progreso. Los 2 primeros obstáculos, el deseo sensual y la mala voluntad, son los más fuertes del conjunto, las barreras más formidables para el crecimiento meditativo, y representan respectivamente las raíces no completas de la codicia y la aversión. Los otros 3 obstáculos, menos tóxicos pero igualmente obstructivos, son vástagos de la ilusión, normalmente asociados con otras impurezas. El deseo sensual se interpreta de 2 maneras. A veces se entiende en un sentido estricto como la lujuria por las 5 hebras del placer de los sentidos, es decir, imágenes, sonidos, olores, sabores y texturas agradables. A veces se da una interpretación más amplia, por la que el término se convierte en inclusivo del ansia en todos sus modos, ya sea por los placeres de los sentidos, la riqueza, el poder, la posición, la fama o cualquier otra cosa en la que pueda establecerse. El segundo obstáculo, la mala voluntad, es sinónimo de aversión. Comprende el odio, la ira, el resentimiento, la repulsión de todo tipo, ya sea hacia otras personas, hacia uno mismo, hacia objetos o hacia situaciones. El tercer obstáculo, el torpor y la somnolencia, es un compuesto de 2 factores unidos por su característica común de falta de habilidad mental. Uno es el torpor, tina, que se manifiesta como inercia mental. El otro es la somnolencia, mida, que se manifiesta como hundimiento mental, pesadez mental o excesiva inclinación al sueño. En el extremo opuesto se encuentra el cuarto obstáculo, la inquietud y la preocupación. También se trata de un compuesto cuyos 2 miembros están unidos por el rasgo común de la inquietud.
La inquietud, udaka, es agitación o excitación que lleva a la mente de pensamiento en pensamiento con rapidez y frenesí. La preocupación, kukuka, es remordimiento por errores pasados y ansiedad por sus posibles consecuencias no deseadas. El quinto obstáculo, la duda, significa una indecisión crónica y una falta de resolución, no el sondeo de la inteligencia crítica, una actitud que sí es alentada por el Buda, sino una incapacidad persistente para comprometerse con el curso del entrenamiento espiritual, debido a las dudas persistentes sobre el Buda, su doctrina y su camino. El primer esfuerzo que se debe hacer con respecto a los obstáculos es el esfuerzo para evitar que surjan estos obstáculos. Esto también se llama el esfuerzo para refrenar, Samvara Padana. El esfuerzo por contener los obstáculos es imperativo tanto al comienzo del entrenamiento meditativo como a lo largo de su desarrollo. Cuando surgen, dispersan la atención y oscurecen la calidad de la conciencia en detrimento de la calma y la claridad. Los obstáculos no vienen de fuera de la mente, sino de dentro. Aparecen a través de la activación de ciertas tendencias que yacen constantemente dormidas en los recovecos profundos de la continuidad mental, esperando la oportunidad de salir a la superficie. Por lo general, lo que hace que los obstáculos entren en actividad es la información que proporciona la experiencia sensorial. El organismo físico está dotado de 5 facultades sensoriales, cada una de las cuales es receptiva a su propio tipo específico de datos. El ojo a las formas, el oído a los sonidos, la nariz a los olores, la lengua a los sabores y el cuerpo a lo tangible. Los objetos sensoriales inciden continuamente en los sentidos, que transmiten la información que reciben a la mente, donde se procesa, se evalúa y se le da una respuesta adecuada. Pero la mente puede tratar las impresiones que recibe de distintas maneras, determinadas en primer lugar por la forma en que las atiende. Cuando la mente atiende a los datos entrantes descuidadamente, con consideración imprudente, ayoniso, manasikara, los objetos sensoriales tienden a suscitar estados malsanos. Lo hacen bien directamente a través de un impacto inmediato o bien indirectamente, depositando rastros de memoria que más tarde pueden hincharse como objetos de pensamientos, imágenes y fantasías contaminados. Por regla general, la impureza que se activa corresponde con el objeto. Los objetos atractivos provocan deseo. Los objetos desagradables provocan mala voluntad. Y los objetos indeterminados provocan las impurezas relacionadas con el engaño. Puesto que una respuesta incontrolada a la entrada sensorial estimula las impurezas latentes, lo que evidentemente se necesita para impedir que surjan
es el control de los sentidos. Así, el Buda enseña como disciplina para mantener a raya los obstáculos un ejercicio llamado restricción de las facultades sensoriales, Indriya Samvara. Cuando percibe una forma con el ojo, un sonido con el oído, un olor con la nariz, un sabor con la lengua, una impresión con el cuerpo o un objeto con la mente, no aprehende ni el signo ni los detalles, y se esfuerza para evitar aquello a través de lo cual surgirían estados malignos y malsanos, codicia y pena, si permaneciera con los sentidos desprevenidos, y vigila sus sentidos y refrena sus sentidos. La restricción de los sentidos no significa la negación de los sentidos, la retirada total del mundo sensorial. Esto es imposible, e incluso si pudiera lograrse, el verdadero problema seguiría sin resolverse, porque las impurezas residen en la mente, no en los órganos de los sentidos ni en los objetos. La clave del control de los sentidos está indicada por la frase no aprehender el signo o los detalles. La señal, nimitta, es la apariencia general del objeto, en la medida en que esta apariencia se capta como base para pensamientos contaminados. Las particularidades, anubhyanyana, son sus características menos conspicuas. Si falta el control de los sentidos, la mente vaga imprudentemente por los campos de los sentidos. Primero capta el signo, que pone en movimiento las impurezas, y luego explora los detalles, lo que les permite multiplicarse y prosperar. Para refrenar los sentidos es necesario aplicar la atención plena y la comprensión clara al encuentro con los campos sensoriales. La conciencia sensorial se produce en una serie, como una secuencia de actos cognitivos momentáneos, cada uno de los cuales tiene su propia tarea especial. Las etapas iniciales de la serie se producen como funciones automáticas. Primero la mente advierte el objeto, luego lo aprehende, después admite la percepción, la examina y la identifica. Inmediatamente después de la identificación se abre un espacio en el que se produce una evaluación libre del objeto que conduce a la elección de una respuesta. Cuando la plenitud mental está ausente, las impurezas latentes, presionando por una oportunidad para emerger, motivarán una consideración errónea. Uno captará el signo del objeto, explorará sus detalles y de este modo dará a las impurezas su oportunidad. A causa de la codicia, uno se sentirá fascinado por un objeto agradable. A causa de la aversión, uno se sentirá repelido por un objeto desagradable. Pero cuando se aplica la atención al encuentro sensorial, se corta de raíz el proceso cognitivo antes de que pueda evolucionar hacia las etapas que estimulan las impurezas latentes. La atención plena controla los obstáculos,
manteniendo la mente en el nivel de lo que se percibe. Remite la conciencia a lo dado, impidiendo que la mente adorne el dato con ideas nacidas de la codicia, la aversión y el engaño. Entonces, con esta conciencia lúcida como guía, la mente puede proceder a comprender el objeto tal y como es, sin extraviarse. 2. Abandonar los estados malsanos surgidos. Aquí, el discípulo despierta su voluntad para superar los estados malignos e incompletos que ya han surgido y se esfuerza, despierta su energía, ejercita su mente y se esfuerza. A pesar del esfuerzo por controlar los sentidos, las impurezas pueden salir a la superficie, surgen de las profundidades del continuo mental, de los estratos enterrados de acumulaciones pasadas, para confluir en pensamientos y emociones malsanos. Cuando esto sucede, se hace necesario un nuevo tipo de esfuerzo, el esfuerzo por abortar los estados insalubres que ya han surgido, llamado brevemente esfuerzo por abandonar, Pahana Padana. No retiene ningún pensamiento de lujuria sensual, mala voluntad o nocividad o cualquier otro estado malo e insano que pueda haber surgido, los abandona, los disipa, los destruye, los hace desaparecer. Al igual que un médico experto tiene diferentes medicinas para diferentes dolencias, el Buda tiene diferentes antídotos para los diferentes obstáculos, algunos igualmente aplicables a todos, otros orientados a un obstáculo en particular. En un importante discurso, el Buda explica 5 técnicas para expulsar los pensamientos que distraen. La primera consiste en expulsar el pensamiento contaminado con un pensamiento sano que sea su opuesto exacto, análogamente a la forma en que un carpintero puede utilizar una clavija nueva para sacar una vieja. Para cada uno de los 5 obstáculos existe un remedio específico, una línea de meditación diseñada expresamente para desinflarlo y destruirlo. Este remedio puede aplicarse de forma intermitente cuando surge un obstáculo que interrumpe la meditación sobre el tema primario, o puede tomarse como tema primario en sí mismo y utilizarse para contrarrestar una contaminación que se percibe repetidamente como un obstáculo persistente para la propia práctica. Pero para que el antídoto sea efectivo en el primer papel, como experiencia temporal requerida por el surgimiento de un obstáculo, es mejor familiarizarse con él convirtiéndolo en objeto primario, al menos durante breves periodos. Para el deseo, un remedio de aplicación general es la meditación sobre la impermanencia, que elimina el sostén subyacente del aferramiento, la suposición implícita de que los objetos a los que se aferra son estables y duraderos. Para el deseo, en la forma específica de lujuria sensual, el antídoto más potente es la contemplación
de la naturaleza poco atractiva del cuerpo. Esto se tratará más extensamente en el próximo capítulo. La mala voluntad encuentra su remedio adecuado en la meditación sobre la bondad amorosa, metta, que destierra todo rastro de odio e ira mediante la radiación metódica del deseo altruista de que todos los seres estén bien y sean felices. La disipación del torpor y de la somnolencia exige un esfuerzo especial para despertar la energía, para lo cual se sugieren varios métodos. La visualización de una bola brillante de luz. Levantarse y hacer un periodo de meditación caminando a paso ligero. Reflexionar sobre la muerte o simplemente tomar la firme determinación de seguir esforzándose. La inquietud y la preocupación se combaten más eficazmente volviendo la mente hacia un objeto sencillo que tienda a calmarla. El método que suele recomendarse es la atención plena a la respiración, la atención al flujo de entrada y salida de la respiración. Para la duda, el remedio especial es la investigación, indagar, hacer preguntas y estudiar las enseñanzas hasta que los puntos oscuros queden claros. Mientras que este primero de los 5 métodos para expulsar los obstáculos implica una alineación uno a uno entre un obstáculo y su remedio, los otros 4 utilizan enfoques generales. El segundo reúne las fuerzas de la vergüenza, hiri, y el temor moral, otappa, para abandonar el pensamiento no deseado. Se reflexiona sobre el pensamiento como vil e innoble o se consideran sus consecuencias indeseables hasta que se produce una repulsión interior que aleja el pensamiento. El tercer método consiste en desviar deliberadamente la atención. Cuando surge un pensamiento malsano y clama porque se le preste atención, en lugar de consentirlo, simplemente se le cierra el paso, redirigiendo la atención hacia otra parte, como si se cerraran los ojos o se mirara hacia otro lado para evitar una visión desagradable. El cuarto método utiliza el enfoque opuesto. En lugar de alejarse del pensamiento no deseado, uno se enfrenta a él directamente, como un objeto, escudriña sus características e investiga su origen. Una vez hecho esto, el pensamiento se aquieta y finalmente desaparece. Porque un pensamiento malsano es como un ladrón, solo crea problemas cuando su operación está oculta, pero cuando se le observa, se vuelve dócil. El quinto método, que debe utilizarse solo como último recurso, es la supresión. Restringir vigorosamente el pensamiento malsano con el poder de la voluntad, en la forma en que un hombre fuerte podría tirar a un hombre más débil al suelo y mantenerlo inmovilizado allí con su peso.
Al aplicar estos 5 métodos con habilidad y discreción, dice el Buda, uno se convierte en maestro de todas las vías del pensamiento. Uno ya no es el sujeto de la mente, sino su amo. Cualquier pensamiento que uno quiera pensar, lo pensará. Cualquier pensamiento que uno no quiera pensar, no lo pensará. Incluso si de vez en cuando surgen pensamientos malsanos, uno puede disiparlos inmediatamente, con la misma rapidez con la que una sartén al rojo vivo convierte en vapor unas gotas de agua. 3. Para despertar estados saludables que aún no han surgido. Aquí el discípulo despierta su voluntad para despertar estados sanos que aún no han surgido y se esfuerza, despierta su energía, ejercita su mente y se esfuerza. Simultáneamente con la eliminación de las impurezas, el esfuerzo correcto también impone la tarea de cultivar estados mentales sanos. Esto implica 2 divisiones: el despertar de los estados sanos aún no surgidos y la maduración de los estados sanos ya surgidos. La primera de las 2 divisiones se conoce también como el esfuerzo por desarrollar Bhavana Padana. Aunque los estados saludables que deben desarrollarse pueden agruparse de diversas maneras: serenidad e introspección, los 4 fundamentos de la atención plena, los 8 factores del camino, etc., Buda hace especial hincapié en un conjunto denominado los 7 factores de la iluminación: Sata, Bojjhanga, atención plena, investigación de los fenómenos, energía, arrobamiento, tranquilidad, concentración y ecuanimidad. De este modo, desarrolla los factores de la iluminación, basados en la soledad, el desapego, la cesación y que terminan en la liberación, a saber, los factores de la iluminación, de la atención plena, la investigación de los fenómenos, la energía, el éxtasis, la tranquilidad, la concentración y la ecuanimidad. Los 7 estados se agrupan como factores de iluminación, tanto porque conducen a la iluminación como porque la constituyen. En las etapas preliminares del camino, preparan el camino para la gran realización. Al final, permanecen como sus componentes. La experiencia de la iluminación, la comprensión perfecta y completa, es sólo estos 7 componentes trabajando al unísono para romper todos los grilletes y traer la liberación final del dolor. El camino hacia la iluminación comienza con la atención plena. La atención plena despeja el terreno para la comprensión de la naturaleza de las cosas, sacando a la luz los fenómenos en el ahora, el momento presente, despojados de todo comentario, interpretación y proyección subjetivos. Entonces, cuando la atención ha sacado a la luz los fenómenos, desnudos,
interviene el factor de la investigación para buscar sus características, condiciones y consecuencias, mientras que la atención plena es básicamente receptiva. La investigación es un factor activo que sondea, analiza y disecciona los fenómenos para descubrir sus estructuras fundamentales. El trabajo de investigación requiere energía, el tercer factor de la iluminación, que se desarrolla en 3 etapas. La primera, la energía inceptiva, sacude el letargo y despierta el entusiasmo inicial. A medida que avanza el trabajo de contemplación, la energía se hace momentánea y entra en la segunda etapa, la perseverancia, en la que prosigue la práctica sin aflojar. Finalmente, en la cima, la energía alcanza la tercera etapa, la invencibilidad, en la que impulsa la contemplación hacia adelante sin que los obstáculos puedan detenerla. A medida que aumenta la energía, se acelera el cuarto factor de la iluminación. Se trata del arrebato, un interés placentero por el objeto. El arrebato aumenta gradualmente, ascendiendo a alturas extáticas. Olas de dicha recorren el cuerpo, la mente resplandece de alegría, el fervor y la confianza se intensifican. Pero estas experiencias, por alentadoras que sean, tienen un defecto, crean una excitación rayana en la inquietud. Sin embargo, con la práctica, el éxtasis disminuye y se instala un tono de quietud que indica la aparición de la quinta faceta, la tranquilidad. El arrebato sigue presente, pero ahora está atenuado y el trabajo de contemplación prosigue con serenidad, serena. La tranquilidad lleva a la madurez la concentración, el sexto factor, la unificación unipuntual de la mente. Luego, con la profundización de la concentración, entra en juego el último factor de la iluminación. Se trata de la ecuanimidad, el equilibrio interior libre de los dos defectos de la excitación y la inercia. Cuando prevalece la excitación, es necesario ejercer la moderación. Pero cuando ambos defectos han desaparecido, la práctica puede desarrollarse uniformemente sin necesidad de preocupación. La mente de la ecuanimidad se compara con el conductor de una carroza cuando los caballos se mueven a paso firme. No tiene que impulsarlos hacia adelante ni retenerlos, sino que puede sentarse cómodamente y ver pasar el paisaje. La ecuanimidad tiene la misma cualidad de mirar. Cuando los demás factores están equilibrados, la mente permanece inmóvil, observando el juego de los fenómenos. 4. Mantener los estados saludables. Aquí el discípulo despierta su voluntad para mantener las cosas sanas que ya han surgido y no permitir que desaparezcan, sino llevarlas al crecimiento, a la madurez y a la plena perfección del desarrollo, y se esfuerza, despierta su energía, ejerce su mente y se esfuerza.
Este último de los 4 esfuerzos correctos tiene como objetivo mantener los factores saludables surgidos y llevarlos a la madurez, llamado el esfuerzo de mantener, Anura Kana Padana. Se explica como el esfuerzo de mantener firmemente en la mente un estado de ánimo favorable. El trabajo de custodiar el objeto hace que los 7 factores de la iluminación se estabilicen y aumenten gradualmente su fuerza hasta desembocar en la realización liberadora. Esto marca la culminación del esfuerzo correcto, la meta en la que los innumerables actos individuales de esfuerzo alcanzan finalmente su plenitud.